Leyes agraviantes es el título del estudio de hoy. Y quisiera comenzar con Salmos 94, versículos del 20 al 23. Salmos 94 del 20 al 23. Y dice así: ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se ponen en ejército contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas el Señor me ha sido por refugio y mi Dios por peña de mi confianza, el cual hizo volver sobre ellos su iniquidad y con su maldad los talará. Los talará el Señor nuestro Dios. Lo primero que queremos resaltar de aquí o presentar es que está hablando de Dios. Cuando nosotros leemos el Salmo 94, no lo vamos a leer completo por motivos de tiempo, pero los versículos precedentes al 20 nos damos cuenta que está hablando de Dios, cómo Dios es consuelo para aquel que está pasando por situaciones difíciles, y Él le está hablando a Dios y le está diciendo: tú me consuelas, tú haces esto por mí, tú estás ahí por mí en medio de mi angustia, estás presente en la noche, tú has sido de consuelo. Y luego dice: se juntará contigo el trono de iniquidades. Cuando dice contigo, se refiere a con Dios. Se juntará con Dios el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Y nos hacemos esta pregunta también nosotros: ¿se puede juntar con Dios el trono de iniquidades? Es decir, puede haber armonía, se puede trabajar en conjunto, se puede trabajar bajo los mismos principios, pueden tener algo en común Dios y el trono de iniquidades. Cuando hablamos de trono de iniquidades, ¿a qué o a quién nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a Satanás. Apocalipsis capítulo 12, en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, se nos dice que hay un trono donde se sienta Satanás. Dice que el asiento o el trono de Satanás está en Pérgamo, ¿verdad? Y sabemos que está hablando, ¿verdad?, por medio de símbolos y figuras. Sin embargo, está describiendo realidades espirituales. Satanás tiene un reino, Satanás tiene un imperio, el imperio de la muerte, según nos dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Él tiene el imperio de la muerte y por medio del miedo busca someter a servidumbre a todos aquellos que logra sujetar al miedo de la muerte. Por medio del miedo a la muerte hace esclavos a los hombres. Satanás tiene un reino, como tiene un reino, tiene un trono, y cuando está hablando del trono de iniquidad, está hablando del trono de Satanás, está hablando del trono de su reino, el trono del reino de Satanás, el trono del reino del pecado. Entonces, aquí se nos hace la pregunta de nuevo: ¿se puede juntar? ¿Puede haber alguna armonía? ¿Puede haber alguna concordia? ¿Puede haber algo en común entre el reino de Dios, o entre Dios y su reino, y Satanás y su reino? Mire lo que nos dice 2 Corintios 6:15, unas preguntas similares. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? Aquí se nos presenta en forma de pregunta, y lo exhorto a leerlo, 2 Corintios capítulo 6, versículo 15, y pueden leer el contexto, versículos antes, versículos después, y pueden darse cuenta que aquí lo que se está presentando es que no puede haber armonía entre el reino de Dios y el reino de Satanás, o el reino de este mundo. No hay armonía entre Cristo y Belial, no hay ninguna concordia, no hay ningún acuerdo, no están de acuerdo, no trabajan en armonía, no trabajan bajo los mismos principios. Y habiendo dicho esto, y habiendo, ¿verdad?, y siendo evidente y claro que
Con Dios no se puede juntar el trono de iniquidades, con Dios no trabaja el trono de iniquidades, no trabaja en conjunto ni tampoco se ponen de acuerdo. Teniendo esto claramente, prosigamos a la segunda parte del versículo, del primer versículo, que es Salmos 94:20, que es el que estamos viendo, que nos dice: se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Puede tener contigo parte el trono de iniquidades, o tú puedes tener parte con el trono de iniquidades, y ese trono de iniquidades es descrito como un reino que hace agravio bajo forma de ley. Es decir, utiliza la ley y formula leyes que causan agravio. Son leyes agraviantes, son leyes que causan daño. Son leyes que buscan de alguna manera intimidar y someter a los súbditos. Son leyes que buscan, como dicen los versículos subsiguientes, poner un ejército en contra de la vida del justo. Son leyes que condenan y terminan condenando sangre inocente. El Salmo 94:21 precisamente presenta esto. Se ponen en ejército contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Y vemos aquí, ¿verdad?, una descripción de un reino, de una manera de operar del enemigo que lo podríamos trazar y lo podríamos ver a través de toda la historia. En todas las edades siempre ha habido un pueblo de Dios fiel, un remanente fiel, que es perseguido. Y las leyes que se emiten son precisamente leyes que persiguen, leyes que buscan agraviar al pueblo de Dios, leyes que buscan pillar a los hijos de Dios precisamente en cuanto a su obediencia y su adoración a Dios. Y esto es parte del reino del enemigo, del trono de iniquidades. El reino del enemigo formula leyes que pillan, ¿verdad?, que ponen a las personas contra la espada y la pared. Formulan leyes que se convierten perseguidoras, que lanzan un ejército en contra de otros. Aquí vemos cómo el trono de iniquidades es un reino opresivo, un reino perseguidor, un reino amenazante, un reino de coerción que emplea la fuerza buscando la sujeción de sus súbditos o de aquellos que quiere tener como súbditos. Y volvemos a la pregunta inicial: ¿tiene que ver esto algo con Dios? ¿Hay concordia entre el reino de Dios y este reino? ¿Es acaso el reino de Dios similar a este reino en algún aspecto? La respuesta inicial, si eres cristiano, si somos cristianos, la respuesta inicial es que no, Dios solamente emplea el amor, sí, pero muchas veces tenemos preconceptos, ¿verdad?, ideas preconcebidas que no nos damos cuenta que fortalecen la idea en la mente de otros, tal vez cuando las expresamos y no nos damos cuenta, o podrían estar, ¿verdad?, muy, muy adentro, muy atrás de nuestra mente, sin darnos cuenta. Podríamos estar presentando y hasta creyendo en un Dios que sí utiliza la fuerza, que sí amenaza, que sí coacciona o ejerce coerción sobre su creación. Por ejemplo, si yo le digo a una persona que haga algo y le digo que si no lo hace, yo le voy a hacer algo que le va a agravar, que le va a hacer dañino a esa persona, eso se constituiría como una amenaza y como coerción. Y eso es precisamente lo que hemos visto o hasta ahora estamos presentando que hace el trono de iniquidades o el trono del enemigo, que emite leyes para hacer agravio por medio de esas leyes en contra de la vida del justo y condenar sangre
inocente en este caso. Pero si yo le digo a una persona, yo, en mi persona, le digo, haz esto, o si no, yo te hago esto, eso constituye una amenaza y eso constituye coerción. Y muchas veces hemos creído que Dios hace lo mismo. Muchas veces hemos creído que Dios opera bajo estos principios. Muchas veces hemos pensado que esto es lo que Dios hace con nosotros, pero lo justificamos porque decimos, no, pero Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiera. Pero entonces en nuestra mente subyace el pensamiento de que Dios sí amenaza y que Dios sí utiliza la fuerza y Dios busca coaccionarnos para que nosotros hagamos lo que Él quiere. Y que Dios por miedo del miedo a la muerte, por miedo de las amenazas que nos dicen, si no haces esto, te voy a quitar la vida, pues pensamos que Dios está obrando bajo estos principios que son principios del reino del enemigo. Y tal vez, vuelvo y repito, esto tal vez no lo pensemos de manera tan consciente, pero puede ser que lo hemos estado enseñando y no nos damos cuenta, puede ser que lo creamos muy profundo en nuestro ser y hasta lo justifiquemos. Pero la palabra de Dios nos revela que el reino de Dios es un reino de amor. De hecho, nos dice que la esencia de Dios es amor. Y primera de Juan capítulo 4, versículo del 16 en adelante, nos presenta cómo, específicamente el 18, cómo el perfecto amor echa fuera el temor. Dice que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. En Dios no hay temor, en Dios no existe, en su reino no existe la utilización del miedo para que nosotros le obedezcamos. Y si bien es cierto que hay declaraciones que nos dicen que la paga del pecado es muerte, y más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si bien es cierto que hay declaraciones como esa que nos dicen que la paga del pecado es muerte, estas declaraciones no deben ser interpretadas como una ley establecida por Dios para causar agravio y para dar una paga a Él directamente a aquellos que no lo obedecen, sino más bien es una declaración o una ley que Dios está diciendo, esto es una ley de causa-efecto. Aquel que peca y que está bajo el reino del pecado y bajo el imperio del pecado y de la muerte, el pecado le pagará con muerte, porque el pecado mismo engendra muerte. Es el pecado quien da la paga del pecado es muerte. Entonces vemos que no es Dios quien da la paga, ni es Dios quien ejerce la acción directa para castigar o causar agravio o para dar la paga de la muerte a alguien, o la paga del pecado que es muerte a alguien, sino que es Dios declarando al hombre que unas acciones van a terminar de una forma descrita como muerte, ¿no? Hay acciones que llevan a la muerte, pero muchas veces lo hemos interpretado como una advertencia de que si haces esto, yo te voy a hacer esto. Pero eso no es lo que nos dice la Escritura. Aún los mismos textos que nos hablan de la caída de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, cuando Dios les dice que el día que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Él les dijo que no comieran, el día que de él comieran, ciertamente morirían. Y esto lo vemos como un decreto de muerte muchas veces. Pero Dios realmente está haciendo la advertencia que les ha dado libre albedrío, y el día que ellos escojan desconectarse de Dios, el día que ellos escojan dejar de escuchar a Dios, el día que ellos escojan ser autosuficientes, el día que ellos escojan desconectarse de Dios, que es vida, ciertamente morirían. El día que ellos eligieran ese camino, comenzarían a caminar un camino que desembocaría en la muerte. Y Dios simplemente les está declarando lo que ocurriría, pero esto sería bajo los principios de causa y efecto. Dios es vida y Él es quien único puede dar vida y sostener la vida. Y cuando el hombre se aleja de Él, el hombre se desconecta de la vida y lo que le sobreviene es muerte. Pero si nosotros pensamos que estos son declaraciones sobre decretos de agravios que Dios hace para con aquellos que no le obedecen, las implicaciones
son terribles porque terminamos enseñando directa o indirectamente que Dios amenaza y que Dios utiliza la coerción para lograr sus fines, ¿verdad? Que utiliza la fuerza y utiliza también el miedo a la muerte para que se le obedezca. ¿Acaso Dios quería que Adán y Eva le obedecieran por miedo? ¿Acaso esto fue una amenaza para que ellos tuvieran miedo de pecar para no morir? ¿Acaso esto era lo que deseaba Dios, que el hombre viviera con miedo? El perfecto amor echa fuera el temor. Dios es amor. Y en el amor no hay temor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Son mutuamente excluyentes. O se está en el reino del temor y del miedo del enemigo, o se está en el reino del amor. O se está en el reino de la fuerza y de las leyes impuestas para causar agravio, o se está en el reino de Dios, en el reino de amor, en el reino de una ley de libertad, en el reino de una ley de amor. Seguimos leyendo. Cuando dice que hace agravio bajo forma de ley, sabemos que no tiene nada que ver con el reino de Dios, porque en 1 de Juan capítulo 5, versículo 3, nos dice lo siguiente: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos, la ley de Dios, sus mandamientos no son gravosos, no causan agravio. Sus mandamientos y sus leyes no son gravosos, porque sus mandamientos y sus leyes es el mismo amor, es la esencia del ser de Dios. La palabra de Dios también nos dice que la ley se resume en amar al prójimo, en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De hecho, nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley, que el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Así que los mandamientos y la ley del reino de Dios no es gravoso. Sin embargo, el trono de iniquidades tiene leyes que causan agravio. También leemos en Romanos 7, 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley, el mandamiento, la ley de Dios es santa, justa y buena. Esa ley es santa, justa y buena. Sus mandamientos son santos, justos y buenos. Así que vemos aquí un gran contraste entre el trono de iniquidades, que emite leyes que causan agravio, y el reino de Dios, que es un reino de amor, un reino de libertad, donde su ley y sus mandamientos no son gravosos, y esa ley, esos mandamientos son santos, justos y buenos, o son santos, justos y buenos esos mandamientos. Esa ley de Dios es santa, justa y buena. Y yo quisiera que nosotros, ¿verdad? Consideráramos los últimos dos versículos con los que iniciamos. Estábamos leyendo Salmo 94 del 20 al 23. Quisiera leer el 22, después de que se nos habla de que hay un trono de iniquidades que emite leyes para causar agravio, que persiguen al justo y condenan sangre inocente. En el versículo 22 y 23 nos dice: mas el Señor me ha sido por refugio y mi Dios por peña de mi confianza. Y me encantan estos versículos porque no simplemente se dedican a describir lo que hace el trono de iniquidades, sino que se extienden a dejarle saber al creyente, al Hijo de Dios, ¿verdad? Todo aquel que sea hijo o hija de Dios, le da palabras de consuelo, palabras de esperanza, que aún a pesar de que hay un trono de iniquidades, que hay un imperio de Satanás, un reino de muerte, un reino de miedo a la muerte, un reino opresor, a pesar de eso, el Señor nos es por refugio y nuestro Dios es la peña de nuestra confianza. Es decir, no hay por qué temer ante las leyes,
No hay por qué temer ante tales leyes opresoras, opresivas o agraviantes. No hay por qué temer, porque el Señor es nuestro refugio y el Señor es la peña de nuestra confianza. Y luego el versículo 23 nos dice, el cual, refiriéndose al Señor, el cual hizo volver sobre ellos su iniquidad. ¿Sobre quiénes ellos? Sobre el trono de iniquidad o de iniquidades, sobre ese ejército perseguidor. Dios hace volver sobre ellos su iniquidad y con su maldad, con la maldad de ellos mismos, los talará. Los talará el Señor nuestro Dios. Ellos maquinaron maldad y ellos establecieron leyes para perseguir y destruir. Y esas mismas leyes, esa misma maldad que ellos planificaron, esa misma maldad los termina afectando a ellos. Y esto es una verdad que es corroborable con la historia. Y por lo menos voy a citar dos historias bíblicas. Quisiera comenzar con la historia de Daniel cuando fue echado en el foso de los leones. El rey Darío de Media ya estaba reinando en Babilonia, ¿verdad? Allí pues, Babilonia había sido conquistado por los persas o por los persas y los medos, ¿verdad? Los medos persas. Y había quedado allí Darío el Medo como gobernante, como rey en Babilonia. Y Daniel había sido puesto como el principal de los gobernantes. Habían muchísimos sátrapas y gobernantes. Y Daniel presidía sobre ellos. Era el principal entre tres presidentes que habían, o tres gobernantes principales. Y Daniel era el principal de ellos porque se nos dice que en él había mucho espíritu de Dios. Dice, estaba lleno del espíritu de Dios. Y ciertos hombres desarrollaron envidia del lugar que tenía Daniel. Y se les ocurre hacer una ley para pillar a Daniel, porque buscaron por todos lados cómo pillar a Daniel y cómo encontrar, podríamos decir, alguna falta en él, pero no encontraron ninguna falta. Y que dijeron, pues vamos a tener que pillarlo por medio de su religión, por medio de la ley de su Dios, por medio de sus prácticas religiosas, por medio de cómo él practica su adoración a Dios. Y por ahí es que vamos a tener que pillarlo. Esto me recuerda también a la forma de operar desde el principio del enemigo. El enemigo sintió envidia de Cristo por el lugar exaltado que tenía Cristo. Él decía, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué Cristo tiene el lugar que tiene? Porque Él entra en los consejos del Padre y yo no. Y comenzó a cuestionar muchas cosas y así Lucifer quiso, para sí codició un lugar al cual no había sido llamado a tener, un lugar que se le había dado únicamente al Hijo de Dios. Y Lucifer cuestiona el lugar que tiene Cristo, y cuando no se le permite tener el mismo lugar que tiene Cristo, cuando no se le da o no se le concede lo que él pide, ¿qué es lo que hace Lucifer? Cuestiona el reino de Dios, cuestiona su ley, cuestiona su justicia y se adhiere a un sistema de justicia donde se derrocaría a Cristo. Se recurre a atacar la ley del reino de Dios para entonces él obtener lo que quiere y eventualmente establecer un reino con nuevas leyes. Y es interesante cómo estos hombres en la historia de Daniel, no encontrando una falta en Daniel, ¿a qué recurrieron? A poner en contraste o a crear leyes que estuvieran en contraste con las leyes de Daniel, ¿verdad? Las leyes del pueblo de Dios y las leyes que Dios mismo le había dado a su pueblo y la práctica religiosa de Daniel. Y se nos dice en el versículo
6 de Daniel 6. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. El 7, vamos a leer hasta el 10, desde el 6 al 10. Ya leímos el 6, vamos al 7 ahora. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores y grandes y capitanes han acordado por consejo promulgar un edicto real y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre por espacio de 30 días, sino de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no se pueda mudar, conforme a la ley de Media y de Persia, que no se quebranta. Por esta causa el rey Darío firmó la escritura y el edicto. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cenadero que estaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y aquí vemos, ¿verdad? Vemos la envidia, vemos una ley que estuvo destinada para pillar a Daniel. El rey cayó en la trampa de estos envidiosos y firmó la escritura y el edicto. Y era una ley, ¿verdad?, que conforme a la ley de Media y de Persia no puede ser abrogada. Era una ley destinada a hacer daño, una ley malintencionada, una ley que se firmó para penalizar a todo aquel que no se adhiriera a esta ley. Entonces, lo que nos llama la atención es que Daniel hizo desobediencia a esta ley. ¿Por qué? ¿Acaso él no podía orar escondido? ¿Acaso él no podía 3 veces al día encerrarse sin que nadie lo viera y confesar a su Dios en secreto? Lo que nos dice el texto es que él lo hacía antes ya de esa forma. Él oraba hacia Jerusalén con las ventanas abiertas 3 veces al día y confesaba delante de su Dios. Si él se escondía para hacer esto, él iba a estar dando la impresión de que él estaba obedeciendo una ley que realmente no estaba obedeciendo. Pero al dar la impresión la estaría obedeciendo, ¿no? Es como los 3 jóvenes hebreos, ¿verdad? Los amigos de Daniel cuando estuvieron ante la estatua que erigió Nabucodonosor. Si ellos hubiesen dado la impresión de que la estaban adorando, aunque no la estuvieran adorando, si ellos hubiesen inclinado un poco su cabeza o doblarse, amarrarse el zapato o la sandalia para dar la impresión de que ellos estaban obedeciendo cuando realmente en su mente ellos sentían que no, o sea, se estarían autoengañando. Dar la impresión de quebrantar la ley de Dios para obedecer las leyes de los hombres es quebrantar la ley de Dios y obedecer la ley de los hombres. Daniel no podía esconderse para hacer esto. Si él hasta ese momento no se había escondido, daría la impresión que él estaba obedeciendo a los hombres antes que a Dios. Él, sabiendo sobre esta escritura como quiera y esta ley como quiera, siguió confesando a su Dios 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Él no podía esconder su adoración y su vida religiosa, ¿no? Su relación con Dios no la podía esconder. Entonces, ¿qué sucedió? Nos dice el versículo 20 al 22 lo siguiente. Y llegando, ok, ¿verdad? Eso es ya un salto, ¿verdad?, en la historia, pero ¿qué pasó? Pues vieron a Daniel, lo acusaron, lo llevaron delante del rey. El rey buscó librarlo de diferentes formas porque el rey se dio cuenta que había sido una trampa y había caído en ella y buscó librarlo, pero como la ley de Media y Persia no se podía abrogar, pues pasa lo siguiente. Dice en el versículo 20 de Daniel 6, del 20 al 22. Y, ok, perdonen. El rey pues echa a Daniel en el foso de los leones y le dice que el Dios al que tú sirves te pueda librar del foso de los leones. Y el rey no pudo dormir y toda esa noche estuvo tratando de, ¿verdad?,
de dormir y no podía dormir, y temprano de mañana el rey se acercó, y ahí están los versículos que les digo. Versículo 20 dice: llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y hablando el rey dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey: oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló justicia en mí, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho corrupción. Dios libró a Daniel del foso de los leones. Dios libró a Daniel de estas leyes opresivas, de estas leyes agraviantes eh, ¿verdad? Que se habían pronunciado, que se habían emitido. Y, y no solamente lo libró, envió su ángel. Su ángel estuvo allí. Su ángel estuvo allí presente con Daniel en medio de aquella situación. Y recordamos los versículos iniciales. Vemos que hay un trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley, que persigue a los justos, que busca darle muerte y derramar sangre inocente. Pero los justos, ¿qué es lo que hacen? Confían en el Señor, y el Señor es la roca de su salvación, es su escudo, es su protección. Ellos se refugian en Dios. Ellos saben que Dios está con ellos. Ellos saben que aunque haya persecución, aunque haya agravio, ellos no han sido abandonados de Dios. Ellos saben que Dios está con ellos. Y asimismo Daniel sabía que Dios estaba con él, pues Dios envió su ángel para que estuviera con él en medio de esa situación. Interesante, el ángel lo pudo haber sacado del foso, el ángel lo pudo, pero el ángel no lo sacó, estuvo con él en medio del foso. De igual forma, Dios pudo haber evitado que a los 3 jóvenes hebreos los echaran en el horno de fuego, pero permitió que los echaran, pero estuvo con ellos allí, y estuvo con ellos allí, y se glorificó en medio de esa situación. Allí envió su ángel para que estuviera allí con esos 3 jóvenes hebreos, y así también envió su ángel para que estuviera con Daniel en medio de esa situación. Y es interesante que Daniel dice que Dios envió su ángel, y el ángel de Dios, el ángel de Jehová, no es otro que Cristo. De hecho, Nabucodonosor llegó a esta conclusión en Daniel capítulo 3, versículos 25 y 28, leemos lo siguiente: respondió él y dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Esa fue la conclusión que dijo Nabucodonosor, a la que llegó Nabucodonosor, cuando veía que habían 4 en lugar de 3 dentro del horno de fuego. Y el versículo 28 dice: Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen y adorasen otro Dios que su Dios. Él reconoció la valentía y la fidelidad de estos jóvenes cuando ellos estuvieron dispuestos a entregar sus propios cuerpos. Ellos le dijeron: Dios nos puede librar, y aun si no nos libra, como quiera, no vamos a adorar tu imagen, ¿verdad? La estatua que tú has creado, ni tus dioses. Entonces, Nabucodonosor reconoce eso, pero hace mención de que Dios envió su ángel, y primero había dicho que quien estaba en medio de ellos era semejante al Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el ángel de Dios, es el ángel de Jehová, es quien estuvo allí con Sadrach, Mesach y Abednego, y es quien estuvo también con Daniel en medio del foso de los leones, y también es quien va a estar contigo y conmigo. Si en algún momento el enemigo y el trono de iniquidades comienzan a hacer agravios bajo forma de ley hacia nuestras vidas, y buscan nuestra vida, y buscan pillarnos en cuanto a nuestra fidelidad a Dios, o en cuanto a nuestro servicio a Dios, o como queremos adorar a Dios en cuanto a nuestra adoración. Cuando veamos esas leyes, no temamos. La promesa es que
Dios enviará a su ángel para estar con nosotros. Y Él será nuestra fortaleza, Él será nuestro escudo, Él será nuestro consuelo. Y aunque tengamos que estar en el foso, aunque tengamos que estar en el horno, no estaremos solos. La promesa es que no vamos a estar solos. Y la última parte de los versículos, ¿verdad?, del Salmo 94 decían que Dios hace volver sobre ellos su iniquidad y con la propia maldad de ellos, con sus propias leyes, los talará. Y en la historia de Daniel vemos precisamente esto, que la ley que ellos emitieron, que estos gobernantes y presidentes y sátrapas y capitanes y todos se pusieron de acuerdo para emitir esta misma ley, se les volvió en contra, y el castigo que ellos mismos diseñaron es el castigo que ellos experimentaron. Nos dice en Daniel 6:24 lo siguiente: y mandándolo el rey, fueron traídos aquellos varones que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos y sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al suelo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Ellos experimentaron el castigo que ellos mismos diseñaron. Interesante esto, ¿no? Y este principio se encuentra a lo largo de toda la Biblia. Solamente voy a leer 4 versículos sobre este principio de cómo el malo termina experimentando el castigo que él mismo diseñó. Salmo 7:15 dice así: pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en la fosa que hizo caerá. Versículo siguiente, el 16, dice: su trabajo se tornará sobre su cabeza y su agravio descenderá sobre su mollera. El agravio que intentó hacer descenderá sobre sí, caerá en la fosa que él cavó. Sus maquinaciones, sus leyes, sus planes caerán finalmente sobre su propia cabeza. Salmos 9:15 dice: se hundieron los gentiles en la fosa que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Salmo 64:8 nos dice: y harán caer sobre sí sus mismos consejos y acuerdos, se espantarán todos los que los vieren. Son los mismos consejos, los mismos acuerdos, las mismas leyes, los mismos agravios, los mismos planes para hacer caer a los justos, lo que se torna sobre ellos mismos y terminan ellos siendo afectados por sus propios planes. Esto lo vimos, ¿verdad?, en esta misma historia ejemplificado, y también pasa en la historia de Esther. Y no nos vamos a detener en leer muchos versículos sobre la historia de Esther, pero nosotros conocemos cómo Amán, un hombre honrado por el rey Asuero, comenzó a sentir odio hacia los judíos porque Mardoqueo, que era judío, no se inclinaba ante él ni lo honraba. Y empezó a sentir un odio profundo y comenzó a planificar qué iba a hacer. Cuando la suerte que echaron, ¿verdad?, sobre diferentes consejeros o gobernantes que aconsejaban y acompañaban a Asuero cayó, ¿verdad?, para Amán en el mes 12º. Se iba a conceder, ¿verdad?, se iba a hacer alguna ley que él propusiera para ese mes, y él propuso destruir a los judíos porque no se adherían a las leyes, aparentemente, ¿verdad?, hizo la acusación de que ellos no se adherían a las leyes de los persas. Entonces acusó a los judíos de tener otras leyes, de no respetar las leyes de los persas, y el rey le dio su anillo, redacta la ley, le da su anillo y le dice: fírmala, pónchala y que entre en vigor. Entonces esto se dio en el primer mes y la ley era para el mes número 12. Así que tenían casi un año para hacer los preparativos para hacer ejecutar esa ley, y va a ser en el día 13 del mes 12º. Entonces, cuando
los judíos se enteraron de esto, ¿verdad? Incluyendo Mardoqueo. Todos se entristecieron y el pueblo se alborotó por esta ley que había salido. Esta ley tenía como objeto causar agravio, destruir a aquellos que no se sometían o no reconocían una autoridad. Y no es que no reconocieran la autoridad, es que en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a las cosas religiosas, en cuanto a lo que era la adoración, el inclinarse ante los hombres rindiéndole pleitesía, Mardoqueo no estaba dispuesto a hacerlo. Y esto generó mucho coraje en Amán. Entonces, Amán comenzó a construir una horca en su patio, en el patio de su casa, para colgar allí a Mardoqueo. Amán, por consejo de su esposa y de sus amigos, comenzó a construir esta horca. Cuando Esther reveló que era judía y que Amán estaba planificando destruir a su pueblo, y Amán quedó expuesto ante el rey. Y no solo eso, que el rey salió molesto al patio y cuando vuelve Amán está tirado encima de la reina suplicándole que por favor que perdone su vida. El rey lo vio como que la estaba violentando y entró en coraje tan grande que mandó a que lo arrestaran y que lo mataran en la propia horca que él había construido, porque uno de sus hombres le dijo al rey: Rey, él construyó una horca allí para Mardoqueo, a quien tú honraste y a quien ha sido fiel contigo. Y allí el rey mismo, en la misma horca que construyó Amán, allí mismo quedó ahorcado, allí mismo murió. La trampa, la muerte, la penalidad que él mismo diseñó cayó sobre su propia cabeza. En ambas historias vemos una ley, vemos un edicto, tanto en la historia de Daniel como en la historia de Esther, vemos una ley que tiene que ver está relacionado con la adoración, y es una ley que implica muerte para aquellos que adoran al único Dios verdadero. Y en ambos casos había una inocencia, y en ambos casos vimos que Dios obró liberación. Y la pregunta que nos podemos hacer y no pretendemos contestarla ahora es: ¿pero por qué tantos mártires a través de la historia que no fueron librados? No pretendemos contestarla ahora, pero sí puedo decir algo. Y es que con ellos estuvo el ángel de Jehová hasta el último momento. Con ellos estuvo Cristo en medio de la hoguera. Con ellos estuvo Cristo en los calabozos. Con ellos estuvo Cristo experimentando y sufriendo todo aquello. Y ellos recibieron consuelo en medio del sufrimiento. ¿O acaso es común y normal que una persona pueda morir en la hoguera cantando? Y no gritando como un loco, sino cantando himnos de alabanza a Dios. Ahí estuvo Cristo, ahí estuvo el ángel de Jehová. Ahí estuvo el consuelo de Dios. Y Dios fue por fortaleza para ellos. Sin embargo, en los últimos días también hay amenazas de que se emitan leyes. Hemos visto leyes opresoras. En todos los países ahora mismo existen leyes opresoras de distintas formas. Leyes que limitan la libertad de los individuos. Pero cuando estas leyes comiencen a entrometerse en lo que es la adoración a Dios y la libertad para adorar a Dios, sabemos que esto viene del trono de iniquidades. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer como Mardoqueo, vamos a hacer como Daniel, como los 3 jóvenes hebreos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a confiar en Dios. ¿Será Él nuestra fortaleza? ¿Tendremos la seguridad y la certeza de que no seremos dejados solos aun cuando tengamos que entrar al horno o cuando tengamos que caer en el foso de los leones? ¿Tendremos la confianza de que no estaremos solos? Es mi petición, ¿verdad? Y mi deseo
que reevaluemos cómo vemos el reino de Dios, que veamos cuán distinto es de este otro reino opresor, que saquemos todas las tinieblas en cuanto al reino de Dios y sus leyes que puedan haber en nuestra mente, y que veamos que el reino de Dios es un reino de amor, es un reino de libertad. Sí, Dios pone la vida y la muerte delante del hombre, pero esa muerte no la ejecuta Dios de forma activa, sino como hemos estado estudiando todo este año, desde el año pasado y todos estos temas, hemos visto que la consecuencia del pecado es la muerte. El pecado paga con muerte, el pecado engendra muerte. Lo hemos visto con muchos versículos. Y de eso nos quiere librar Dios. Cuando Dios nos presenta la vida y la muerte y nos dice escoge pues la vida, no debemos pensar que la muerte es algo que Él nos va a hacer por no escoger la vida. Esa no es la actitud de Dios. Dios no emite leyes para causar agravio a los hombres, sino que Él revela la ley para que el hombre no se vaya por caminos de muerte que le han de causar eventualmente la muerte, ¿no? Caminos de pecado que le han de causar la muerte. Dios le pone delante del hombre los dos caminos, ¿no? Y cómo uno lleva a la vida y cómo el otro lleva a la muerte. Pero nos dice, escoge pues la vida. Es muy distinto a lo que hace el enemigo, que nos propone su camino y por medio de leyes busca decirnos que si no escogemos ese camino, lo que nos espera es la muerte y que nos va a destruir él mismo, ¿verdad? Que hay una penalidad que se ha de infligir sobre nosotros para que escojamos esto, ¿no? Nos amenaza con darnos la muerte. Es muy distinto, ¿verdad? Y esto es un ejemplo, ¿no? Es muy diferente decirle a un niño, no juegues con el fuego que te vas a quemar. ¿Verdad? Y que el niño, pues por desobediente, jugó con fuego y se quemó la mano. Eso es muy distinto a ver al niño jugando con fuego y decirle, te dije que si juegas con fuego te vas a quemar, y agarrarle la mano del niño y ponérsela sobre el fuego para que vea que el fuego quema. Es muy distinto, es muy distinto. Una fue la consecuencia de la desobediencia, la otra es un castigo agravante sobre el niño por desobedecer. Y Satanás es quien tiene el imperio de la muerte. Él es quien está en el trono de iniquidades, quien hace agravio por medio de la ley, quien emite leyes para agravar y hacerle daño a los que no se sujetan a su gobierno, mientras que el reino de Dios simplemente ruega e insiste en nuestros corazones que escojamos la vida para que no experimentemos la muerte. Muerte no que Él ha de propinar, sino la muerte que es precisamente el resultado de estar en el otro reino. La muerte que es el resultado de abandonar el reino de Dios e irnos al otro reino. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo vemos su reino? ¿Cómo vemos nuestra relación con Él? ¿Ha sido de miedo o ha sido por amor? Que Dios nos ayude a conocerlo cada vez más de tal forma que todo vestigio de miedo, de temor en nuestros corazones pueda desaparecer y tengamos la certeza y la confianza que tuvo Daniel, ¿verdad? Que tuvieron esos jóvenes hebreos, quienes sirvieron a Dios, ni se dejaron tampoco, lo sirvieron por amor y no se dejaron presionar por estas leyes que buscaban coaccionarlos y amenazarlos, ¿verdad? Para que tomaran determinada decisión de desobediencia. Así que Dios nos ayude, te invito a orar. Padre y Dios del cielo, gracias por tu palabra y gracias por todo aquello que nos enseña en ella. Ayúdanos a seguir conociéndote. Para nada pretendemos saberlo todo, para nada pretendemos ya haberlo alcanzado, pero proseguimos, Señor, abriendo tu palabra y escudriñándola para conocerte cada vez mejor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y permítenos relacionarnos contigo como nuestro Padre, sabiendo que tu reino es un reino de amor, no es un reino de temor, no es un reino de miedo, no es un reino de manipulación, es un reino de libertad. Gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.